Buenas noches, mi nombre es Sonia Hernández, estudiante de filosofía, y en esa oportunidad voy a dar cumplimiento al ordenado en la guía de evaluación en lo que tiene que ver con el análisis de una problemática desde el paradigma de la complejidad. Entonces, el tema que voy a trabajar es el tema del feminicidio en Colombia. El feminicidio hace alusión a la conducta realizada con el propósito de matar a una mujer por el hecho de ser mujer o por su condición de identidad de género. En esta presentación, digamos que quiero anunciar de una vez, lo que voy a hacer es, mostrar el contexto legal a partir del cual se ha abordado la problemática y algunos datos que considero yo que son de relevancia, para posteriormente hacer una lectura desde el paradigma de la complejidad y luego dar unas breves conclusiones. Como justificación, podemos mencionar que el feminicidio en Colombia es una problemática creciente, pese a las distintas acciones que desde el ámbito legal se han venido adelantando, y es la consecuencia de una cultura machista que sigue prevaleciendo en nuestro país, el cual tiene como su principal consecuencia el sometimiento a quien se asume como más vulnerable. Entonces, pese a las muchas acciones que se pueden haber desarrollado en el país y el avance que existe en ese sentido, todavía existe una cultura machista a partir del cual pues se somete a quien se considera más débil, y pues digamos que en este orden de ideas quien es más débil sería la mujer. Es indispensable, por lo tanto, generar un análisis desde el paradigma de la complejidad que permita relacionar algunas de las variables que existen en el fenómeno para proponer alternativas de transformación progresiva de esta situación. El objetivo general es realizar un análisis desde el paradigma de la complejidad frente al fenómeno del feminicidio en Colombia. Objetivos específicos: relacionar algunos de los elementos que confluyen en la problemática del feminicidio en Colombia, presentar algunas herramientas de carácter legal que ha utilizado el país para hacer frente a esa problemática, realizar algunas sugerencias a partir del análisis desde el paradigma de la complejidad para avanzar progresivamente en la superación de esta situación en nuestro país. Aquí puse yo una foto que me pareció pues muy pertinente y hace, digamos, alusión a la importancia de que no exista ni una mujer menos en este país muerta, y que no exista ninguna mujer muerta a causa de la violencia. En lo relacionado con el estado del arte, entonces, como mencionaba, no encontré, digamos, yo estudios que hablen específicamente del fenómeno del feminicidio en Colombia desde el paradigma de la complejidad. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, como mencionaba en un principio, hacer algunas reflexiones desde, digamos, que se han hecho desde la academia frente al feminicidio, algunas pequeñas menciones a herramientas de carácter legal que se han utilizado para hacer frente a esa problemática. Entonces, Huertas y Jiménez, 2015, citando a Donoso 2008, página 9, refieren que el feminicidio puede apreciarse como un crimen de odio, como un genocidio en contra de las mujeres, el cual es posible por el contexto ideológico y social del patriarcado, de la misoginia y de las violencias normalizadas en contra de las mujeres. Huertas y Jiménez, citando al Instituto Interamericano de Derechos Humanos de 2006, en página 34, afirman que el feminicidio es una de las dimensiones más desgarradoras y sensitivas de la violencia masculina y se ubica en el extremo final del terror contra las mujeres, el cual incluye una gran variedad de ofensas verbales y físicas como la violación, la tortura, la esclavitud, el incesto y el abuso sexual infantil, extrafamiliar, al igual que la agresión psicológica. Vemos entonces que el feminicidio es un fenómeno que no se ve solamente a nivel extrafamiliar, sino que se ve frecuentemente al interior de las familias. En el portal Mundo Sur encontré una reflexión que me parece a mí pertinente, y es que la igualdad sustantiva y equidad entre los géneros no es solo un derecho fundamental, sino la base necesaria para construir un mundo pacífico, próspero, democrático y sostenible. Es decir, es importante que entendamos que la equidad hace posible que se pueda vivir realmente en un mundo, digamos que más adecuado, con mejores posibilidades para todos. Esa equidad se construye en la vida cotidiana, se debe construir en la vida cotidiana. Según Naciones Unidas, 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas por un miembro de su familia cada día. América Latina es una de las regiones del planeta más violentas para las mujeres, y Colombia, entre 12 países de la región, cuenta con la segunda tasa más alta de feminicidios por cada 100.000 mujeres. En Colombia, el subregistro se calcula en un 170%. Estas son cifras de un reportaje hecho en el diario El Espectador en el año 2020 frente a esta problemática. Ahora, frente al marco legal,
voy a hacer solamente alusión digamos, a dos leyes que considero muy importantes. La primera es la 1761 de 2015, que es la ley Rosa Elvira Celi, que tipifica el delito en Colombia y modifica el Código Penal, o digamos, complementa en ese sentido, perdón, más bien complementa. Entonces, el artículo segundo de esa ley refiere lo siguiente: quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, incurrirá en prisión de 250 a 500 meses. Se habla en esta ley de, digamos, de las circunstancias en las cuales se tipifica el feminicidio, y se habla de la relación con la víctima, de la relación familiar, o el que se genere una actitud para aprovecharse del poder o ejercer actos de instrumentación de género o acciones de opresión y dominio sobre las decisiones vitales de la mujer y su sexualidad. También que existan antecedentes de violencia intrafamiliar, o que la víctima haya sido privada de su libertad o haya sido incomunicada. La ley 1257 de 2008, que es la ley de no violencia contra la mujer, tiene como objeto de la ley garantizar para la mujer una vida libre de violencia en el ámbito público, así como en el ámbito privado. El artículo 2 refiere que por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión que le cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o privado. En el artículo tercero de esta ley habla sobre los derechos de las mujeres a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica. Habla también de medidas educativas en lo relacionado con, digamos, como cátedras de género para los colegios, y también de medidas de protección desde el ámbito legal para dar respuesta a los hechos de violencia contra las mujeres. Y, digamos que puse una foto que me pareció también muy, muy ilustrativa frente al tema que nos ocupa. Ahora, en este apartado, voy a referir algunas reflexiones desde el paradigma de la complejidad en su análisis de la realidad. Entonces, el realizar un análisis desde la problemática, digamos, del feminicidio a partir del paradigma de la complejidad implica tener en consideración algunos elementos. Primero, el considerar la realidad como compleja lleva necesariamente a decir que la misma no puede simplificarse, sintetizarse, definirse en una sola dimensión. El nuevo paradigma propuesto por Morin busca la conexión y la interrelación de todos los saberes. El paradigma de la complejidad busca que se miren todas las aristas del polígono, entendiendo como polígono la realidad misma, y a su vez vincularlas todas para la formación de un conocimiento, el cual por su misma ontología y principio será complejo. El conocimiento no es total ni definitivo, sino progresivo. Eso lo menciona Echeverría en 2018, página 267. El sujeto tiene delante de él una realidad amplia, compleja, que no le permite aceptar la verdad como dogma. Es decir, al ser la realidad amplia, compleja, diversa e interrelacionada, no es posible asumir una única verdad como un dogma, porque la realidad es amplia. Hay tantas verdades o tantas realidades como sujetos existen en el mundo, podríamos decirlo de esa manera. Por lo tanto, entender que puede no existir una realidad o una sola perspectiva de la supuesta verdad deja al descubierto la importancia de que surja este diálogo de enfoques en esencia tan diversos, con la única finalidad de entender el comportamiento de un individuo sin tener una base rígida de análisis, como si fuera una máquina, donde no existe la posibilidad de variaciones en los resultados, sino involucrando un sinfín de perspectivas que le proporcionen a nuestra interpretación de la realidad un verdadero sentido de multidisciplinariedad, defendiendo en todo momento su composición compleja. Es decir, que existen, como decíamos antes, diferentes, múltiples formas de entender la realidad. Huertas, citando a Nachmanovich 2018, refiere que en relación al paradigma de la complejidad, que se trata de un desafío frente a una nueva concepción de abordar el conocimiento, en el cual la práctica, los sujetos y el ecosistema no están alejados, y que permiten que el paradigma de la complejidad repercuta en las prácticas sociales, en nuestro modo de conocer, de legitimar y compartir el saber, es decir, de enriquecer nuestros territorios existenciales en múltiples dimensiones. El desarrollo del pensamiento complejo debe interpretarse como la necesidad y las herramientas para transformar la realidad social y humana. Debe tomarse como un reto para abordar la realidad. Entonces, el paradigma de la complejidad se establece como un marco integrado de la perspectiva ética y cognitiva, y constituye una opción filosófica e ideológica que promueve diferentes caminos para revolucionar el mundo.
Es decir, a partir de entender el mundo de diferentes formas, pues evidentemente se puede transformar el mundo. Recupera el valor de la intuición, la imaginación, la sensibilidad y de lo corporal. Reclamará el desarrollo de la economía, la cual debe servir al humano y no de forma contraria. Se caracteriza por la intolerancia y propugna por el diálogo y la discusión, rechazando todo aquello que lo contraríe. Entonces vemos realmente que hablar de paradigma de la complejidad implica hablar de creatividad, de cambio, de transformación, de interrelación, de una mirada amplia, diversa, de todo lo que existe. Si tenemos la posibilidad de ver todas las cosas desde esa perspectiva muy dinámica, o por supuesto que nuestra interpretación de los fenómenos que existen en la realidad va transformándose. En este orden de ideas, entonces, un vivir que reconozca y comprenda la diversidad, la pluralidad, la multiculturalidad, la otredad, las múltiples realidades sociales y humanas, una educación que forje el respeto, la tolerancia y la apertura frente a las variadas formas de desarrollarse en el mundo. Esto significa, digamos, que lo complejo emerge de lo social. No es posible predecir el comportamiento del hombre. Al hablar de pensamiento complejo estamos hablando del reconocimiento del discurso del otro, de su sentir, de su forma de ubicarse en el mundo. O sea, no entender que no hay una única forma de estar en el mundo y no hay una manera de intervenir única en el mundo, sino que tantas son las formas de entender el mundo como diferentes las formas de aproximarse al abordaje de las situaciones que se presentan en el mundo. Maglianesi y Coppa en el año 2018 afirman: el estudio de los conflictos como fenómenos sociales complejos exige una diversidad de miradas y análisis para delinear, por una parte, los elementos constitutivos de las mismas, identificar los actores y sus interacciones, sus lenguajes y sus formas comunicativas, los contextos desde los cuales se relacionan, las estrategias de transformación o solución, y por otra, también es necesario evolucionar los medios de intervenir. Es decir, que si, digamos que si tenemos una apertura para entender los fenómenos de la realidad de formas diferentes, pues también, como decíamos antes, cambiará la forma como nos aproximemos a esa realidad para intentar, digamos, intervenir y generar procesos de transformación. Vamos ahora entonces con algunas soluciones o resultados más bien que se pueden generar a partir de todo ese análisis que hemos mostrado. Entonces, esto también ese es el punto fundamental de la reflexión que estoy haciendo, y habla de cómo podemos entender esta problemática del feminicidio desde el paradigma de la complejidad. Entonces, lo primero que consideraría yo es que el tema del feminicidio no es un tema exclusivo de mujeres, como hasta el momento se ha venido dando, ni es un tema que se hable solamente desde la academia o desde la legislación. Es un tema que, en primer lugar, debe convocar a hombres y a mujeres en un diálogo permanente, en un diálogo de construcción, de análisis, de reflexión frente a la problemática. Si es un diálogo que convoca a los múltiples actores en sus diferentes realidades, pues es un diálogo que va a generar otro tipo de resultados, otro tipo de análisis que efectivamente den respuestas a las cosas reales que se están presentando, a la problemática real que se está presentando. Entonces, como decíamos, este es un diálogo que debe convocar a todos, ¿no? A los campesinos, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los estudiantes, a los obreros, a los niños, a los niños y niñas, es decir, en general, ciudadanos y ciudadanas, todos, reconociendo estrategias, o sea, que la lectura del feminicidio no se haga, digamos, desde la ley, como decíamos antes, desde la academia, sino que se haga desde los actores que viven en el país, desde cada persona, desde su realidad, para que cada persona, al reconocer la problemática, puedan, digamos, aportar múltiples ideas a partir de múltiples lecturas sobre cómo el Estado puede desarrollar políticas, planes, programas y proyectos orientados realmente a poder disminuir y poco a poco ir superando este flagelo que tiene el país. La conclusión más importante, la solución más importante, es que el fenómeno del feminicidio, digamos, se transformará efectivamente cuando cambien las formas de cada persona de entender su realidad, su esencia, sus proyectos, o sea, cuando cada persona, hombres y mujeres,
puedan transformar su dimensión de la realidad, su lugar en el mundo, sus proyectos, la forma como se asumen a sí mismos y asuman al otro, la posición del otro, la sensibilidad del otro, la realidad del otro y en general el valor del otro, la consecuencia de ese ejercicio de encontrarse con el otro, creo yo que una de las consecuencias sería la reducción del feminicidio. O sea, este es un tema que no puede ser tomado únicamente desde una lectura, sino que es un tema que está, creo yo, que íntimamente relacionado con las entrañas mismas de los hombres y de las mujeres, desde sus formas de entender al otro. Entonces, desde que, digamos, en el momento en que se transformen esas miradas, una consecuencia sería la reducción del feminicidio. Bueno, entonces voy a hacer lectura ya finalmente a un par de conclusiones y ya digamos que terminaríamos. Entonces, la primera conclusión que tendría yo es que el tema del feminicidio en Colombia al parecer ha sido entendido desde el marco legal y político, razón por la cual las estrategias que se han desarrollado para abordar esta problemática parten de esas formas de entender el flagelo, ese flagelo. Sin embargo, es indispensable que las estrategias de transformación de esta situación partan de la consideración de los hombres y de las mujeres en un diálogo abierto y profundo, reflexivo y propositivo, que indique cuáles son los senderos que se deben transitar para abordar de una forma más adecuada esta situación. La solución no se construye en un escritorio, se construye en el diálogo colectivo con los ciudadanos y las ciudadanas, en su encuentro con los ciudadanos y las ciudadanas. Avanzar en la disminución del feminicidio y llegar a la superación de ese flagelo en la sociedad implica una transformación estructural de cada hombre y de cada mujer, en la forma como se perciben a sí mismos, cómo entienden el mundo y cómo entienden la existencia desde la otredad, frente a quienes habitan el mundo, cómo entienden las relaciones de poder y cómo perciben que puedan conjugarse distintas formas de sentir y de pensar. Presento finalmente la bibliografía que fue empleada para realizar este ejercicio. Muchísimas gracias.